la maestra María de Jesús Torres, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Este día quisiera hablar con ustedes en relación a la mediación como una forma de resolver los conflictos, como una forma alterna, diferente a la que conocemos, de resolver los conflictos. La mediación es conocida como un medio alternativo de solución de conflictos, al igual que la conciliación, la negociación y el arbitraje, teniendo algunas diferencias que la hacen muy característica, ¿no? En relación a estos otros modelos alternativos de resolución de conflictos. En el caso, por ejemplo, de la conciliación, el conciliador propone alternativas de solución para terminar con la controversia. En el caso del arbitraje, el árbitro es el que va a decidir al final cómo resolver la controversia que le han sometido voluntariamente las partes al conflicto. En el caso de la mediación es diferente porque se caracteriza porque el mediador simplemente es un facilitador de la comunicación entre las personas que se encuentran en conflicto. Sabemos nosotros que cuando dos personas están teniendo un conflicto, pues en este conflicto intervienen una serie de intereses, de emociones, que los hace tomar una posición. Generalmente esta posición es radical y opuesta. Y entonces es difícil que entre estas personas ocurra un diálogo o un nivel de conversación tranquilo que les permita analizar las posibilidades de darle una solución adecuada al conflicto que están presentando. Es por ello que en este tipo de medio alternativo cobra mucha importancia el papel del mediador, porque en primer lugar empieza a posicionar a ambas partes en un nivel de igualdad. El mediador siempre buscará que las partes se sientan al mismo nivel. Generalmente en un conflicto las partes, una quiere ganar, la otra no quiere perder, y entonces eso imposibilita a veces que se puedan comunicar. El mediador lo que va a buscar es facilitar la mediación para que las partes por sí solas puedan construir el acuerdo que es necesario para darle solución a su conflicto. De entrada es importante esta cultura de la mediación porque hay que reflexionar en que un primer obstáculo para darle solución a un problema es que cuando todos estamos atravesando por un conflicto, la idea que tenemos de conflicto de por sí es negativa. Cuando hablamos nosotros de un conflicto, de la índole que sea, familiar, mercantil, administrativo, laboral, de la índole que sea, simplemente con escuchar la palabra conflicto viene a nuestra mente la idea de que es un problema, un obstáculo, una situación indeseable, algo por lo que nadie quiere pasar, algo que me preocupa, algo que no me va a dejar estar en paz. Entonces, obviamente, eso predispone a la persona de entrada. En esta cultura de la mediación, se invita a las partes que participan en un conflicto a que vean el conflicto no como un problema, cambien la idea que tienen de un conflicto. De entrada se les invita a las partes para que vean en el conflicto la posibilidad de llegar a buenos acuerdos, como una oportunidad también para saber escuchar, para aprender a solucionar los problemas por sí mismos. Entonces, si de entrada, en lugar de ver al conflicto como un problema, lo vemos como una posibilidad, un medio para desarrollar nuevas habilidades, para aprender a solucionar de manera pacífica las controversias, de entrada ya nuestro ánimo cambia y nos permite como estar en una situación donde ya estamos más abiertos a escuchar a la otra persona. Entonces el conflicto es algo normal y es de las cosas más normales desde que la humanidad existe. La humanidad ha existido siempre, los conflictos han existido siempre. Entonces en ese sentido, pues no es nada nuevo, ¿no? La mayoría de nosotros generalmente no tenemos posiciones adecuadas ante un conflicto, precisamente por la idea que tenemos que es algo indeseable, algo nocivo, no tenemos posiciones adecuadas ante él. Y entonces algunos, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a algún conflicto, nuestra primera reacción es evadirlo. Me evado, no quiero enfrentarlo
voy posponiendo fechas o voy culpando a otras personas. O sea, niego que yo tenga en mis manos la posibilidad de darle solución. O busco cualquier situación, cualquier artificio como para no enfrentar de lleno lo que está ocurriendo. Algunas otras personas, por ejemplo, tienen la situación de que están ante un conflicto y lo que buscan es agredir de inmediato, defenderse. Otros, por ejemplo, ¿no?, ante una situación de conflicto, lo que buscan es desarrollar habilidades de cooperación, ¿no?, para ver cómo lo pueden solucionar. Entonces, las habilidades, las actitudes que se pueden dar ante un conflicto son diversas. Esto obviamente dependiendo de la propia personalidad de cada quien, de la personalidad y también de lo que hemos visto, porque nuestras actitudes ante el conflicto también son aprendidas. Si nosotros vivimos en una familia donde se busca la cooperación, seguramente seremos personas que cooperamos para solucionar los conflictos. Si vivimos en ambientes donde nos han enseñado a que un conflicto es indeseable, pues vamos a buscar evadir, ¿no?, la solución al conflicto. Entonces, como les comentaba, ya tenemos a dos personas que están contrapuestas. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar? Bueno, que exista un tercero, que siempre es el que va a mediar, y el tercero buscará darles la igualdad a las dos partes. Aquí una de las ventajas que tiene la mediación es que las personas que se atreven y que se dan la oportunidad de intervenir en un procedimiento de esta naturaleza, saben que van a ser tratadas de la misma manera. Además, saben también que es un proceso muy confidencial, donde las cosas que se digan dentro del proceso de mediación, el mediador jamás las puede decir. Tampoco podrán ofrecerse como prueba en un procedimiento judicial. Y se busca generar un clima de respeto, donde ambas partes tengan la misma posibilidad de hablar y de interactuar. Entonces, en ese sentido, pues es un ambiente más tranquilo, diferente al de un juzgado, diferente a la tensión que genera estar en un tribunal, y es un ambiente más relajado que ya de entrada pues les crea también un clima interior distinto a las partes que están en la mediación. ¿Qué se busca aquí a través de la mediación? El mediador genera dos habilidades, una, la escucha activa, y la otra es la empatía. Son dos actividades importantes. En el caso de la escucha activa, se busca escuchar a las partes en conflicto para que esas puedan expresar debidamente todos sus sentimientos, sus inquietudes, sus preocupaciones, pero sobre todo el mediador busca identificar cuáles son las posiciones de las partes, cuáles son sus verdaderos intereses y sus verdaderas necesidades. Y, repito, se crea un ambiente donde una a la vez las partes van hablando a través de preguntas que les va haciendo el mediador. Las partes empiezan, pues bueno, también hasta incluso a darse cuenta de lo que ellas mismas quieren y cuáles son sus verdaderas necesidades, y se van escuchando, algo que es difícil, porque generalmente cuando nosotros tenemos una controversia con alguna persona, no escuchamos. Y de hecho no solo cuando tenemos una controversia, en general no sabemos escuchar. Lo que ocurre a veces cuando nosotros estamos en conflicto con otra persona, en realidad, en lugar de que se esté llevando a cabo un diálogo, lo que está ocurriendo es que una persona está atacando y la otra ya está pensando qué le va a contestar a la otra para ganarle, y le contesta, y a su vez la otra igual le está pensando cómo le va a contestar para contrarrestar ese argumento. Entonces, en realidad, no estoy escuchando lo que realmente o lo que va de fondo en el mensaje que me está emitiendo la otra persona.